Ahora vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, independientemente de su tamaño y su complejidad, están determinados por los grupos funcionales que contienen. ¿Pero qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales es un grupo de átomos que tiene un comportamiento químico característico dentro de una molécula. ¿Sí? Entonces, por medio de los grupos funcionales podemos clasificar los compuestos orgánicos por familias, como por ejemplo alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, etc. Por ejemplo, en el alcano realmente no tiene un grupo funcional específico, pero son enlaces sencillos entre carbono e hidrógeno. En los alquenos el grupo funcional realmente sería el doble enlace, ¿sí? Eso es característico de un alqueno. De un alquino el triple enlace, de un alcohol sustituyente OH, de un éter sustituyente o sustituyente, de un aldehído el sustituyente, el grupo carbonilo y unido a un hidrógeno. Y en la cetona va a ser sustituyente grupo carbonilo unido a otro sustituyente. En el ácido carboxílico va a ser sustituyente y el grupo carboxilo, ¿ok? Entonces, de esta forma es que se generan las familias de estos compuestos orgánicos, ¿sí? Y los podemos clasificar. Y cada una de estas familias, pues, tiene un comportamiento químico característico, no va a tener ciertas propiedades, ¿sí? Los alcoholes no van a tener las mismas propiedades que los aldehídos ni que las cetonas. Los primeros compuestos de los que vamos a hablar son los hidrocarburos, que son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno y se componen de acíclicos y cíclicos. Los acíclicos pueden ser saturados e insaturados. Cuando hablamos de saturados hablamos de los alcanos, ya que solo tienen enlaces sencillos carbono-carbono y los demás enlaces del carbono va a tener hidrógenos, entonces va a estar saturado de hidrógenos. En el caso de los insaturados estamos hablando de los alquenos y los alquinos. Los alquenos son los que tienen doble enlace, al menos un doble enlace, y los alquinos triple enlace, ¿no? Al menos un triple enlace en su estructura. Y son insaturados porque van a tener una menor cantidad de hidrógenos comparados con sus alcanos, o sea, con el alcano que tenga la misma cantidad de carbono. Y cuando hablamos de los cíclicos, también hablamos de saturados e insaturados. En el caso de los cicloalcanos, va a ser un anillo de átomos de carbono con enlaces sencillos. Y en el caso de los insaturados, tenemos los cicloalquenos y los aromáticos. Los cicloalquenos vamos a tener un anillo de átomos de carbono, pero en ese anillo va a haber al menos un enlace doble. Y cuando hablamos de aromáticos estamos refiriéndonos al benceno y sus derivados. Recuerden que el benceno es un anillo de carbonos en los que hay 6 carbonos y tiene 3 enlaces dobles. Y estos enlaces dobles tienen la particularidad de que están conjugados. Esto quiere decir que es enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los alcanos. Los alcanos son los compuestos orgánicos más sencillos, son menos reactivos y tienen hibridación sp3, ya que el carbono puede formar 4 enlaces. Son ácidos y bases muy débiles. De hecho, habíamos visto una tabla donde no se les considera ácidos. Y también son, obviamente, electrófilos y nucleófilos, muy débiles. Su fórmula general es carbono NH2N más 2. N es un número entero. Y también se les conoce como alifáticos. Y esto es porque deriva de la palabra griega aleios, que significa grasa, ya que son parte de la estructura de las grasas. Los alcanos de cadena recta o N-alcanos se les nombra con el prefijo griego que indican el número de átomos de carbono y el sufijo ano. Como el primero, que solo tiene un átomo de carbono, va a ser el metano. Con 2 átomos de carbono, etano. 3 átomos de carbono, propano. 4 átomos de carbono, butano. 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano, y así nos vamos, ¿no? 10 de decano, 11 undecano, ¿ok? Y aquí la estructura está puesta de esta forma, un poco extraña, pero es al propósito, ¿no? Para que veamos
la fórmula, acuérdense que la fórmula es CnH2n más 2. Y entonces está puesto al propósito para que puedan observar de dónde sale el más 2, ¿no? Que son los hidrógenos inicial y terminal, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en el octano, que son 8 carbonos, nosotros vamos a tener una fórmula de C8H18, ¿sí? Que sería 2 por 8 más 2. ¿Y este más 2 qué es? Pues son estos hidrógenos, el inicial y el terminal, ¿sí? Y así podemos sacar lo que es la fórmula molecular de los alcanos. Y se dice que son una serie homóloga. Esto quiere decir que el octano es homólogo del nonano y el nonano homólogo del decano y así. Vamos a hablar de los isómeros estructurales. La palabra isómero quiere decir hecho de la misma parte. Viene de las palabras griegas que componen esta palabra. Y son isómeros que difieren en su secuencia de enlace, es decir, sus átomos están conectados de manera distinta. Por ejemplo, aquí tenemos C4H10. Nosotros sabemos que C4 es el butano, ¿no? Pero resulta que puede tener otra estructura. Nosotros lo conocemos como N-butano, ¿sí? Porque es la estructura lineal. Pero hay estructuras ramificadas, ¿sí? Y en el caso del butano existe otra estructura además del N-butano, que es el isobutano. Cuando tiene un CH3 de esta forma, ¿sí? Ya está formando una estructura ramificada. También se le llama 2-metilpropano. Este es el nombre común y se usa para las nomenclaturas, ¿no? Pero también se puede llamar 2-metilpropano. Ahora vamos a ver el pentano. El N-pentano se puede poner de esta forma. N es lineal, ¿no? Entonces lo podemos nombrar de esta forma, pero también tiene otros dos isómeros. El isopentano, ¿sí? Si se dan cuenta, CH3 es la misma estructura que este, nada más que va a crecer hacia acá, ¿no? Es esta forma. Y puede ser el neopentano. El neopentano va a tener los CH3 alrededor de un carbono, ¿sí? Y bueno, podemos poner, como les dije, ¿no? Nombrarlo de otra forma, pero la forma en la que está nombrado ahorita la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver los grupos alquilos, que van a ser las ramificaciones que va a tener nuestro alcano. Entonces estos se dan porque se le va a quitar un hidrógeno al alcano y el resultado es un alquilo. No son compuestos estables, así que tienen que ser parte de compuestos más grandes, como les dije, como en este caso los alcanos, ¿no? Y se nombran al quitar la terminación ano del alcano y sustituirla por hilo. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Metano, metilo. Etano, etilo. Propano, propilo. Butano, butilo. Y pentano, pentilo. Sí, un enlace que todavía no está formado con nadie, ¿no? Ahí tiene un enlace que todavía tiene que formar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, el metano, si le quitamos un hidrógeno, se convierte en un grupo metilo. Y este grupo metilo puede servir para formar un alcohol metílico o el metanol. Y con un grupo amino puede formar una metilamina. Entonces nos van a ser muy útiles estos grupos alquilos. Y bueno, al igual que en los alcanos, los grupos alquilo sí pueden formar diferentes estructuras que no son lineales, como por ejemplo las iso. Vamos a ver el primer ejemplo que tiene 3 carbonos, ¿no? Que es el propano. El propano, cuando nosotros le quitamos un hidrógeno, vamos a formar el propil. Y el propil, ¿sí? Sería de esta forma. También se le llama N-propil. Y por lo general, algunas referencias recomiendan ponerle la N. ¿Sí? Aquí en este libro donde lo tomé no lo tiene, ¿no? Pero lo recomiendan poner para distinguirla de las demás estructuras. Por ejemplo, de la isopropil. Aquí a un lado está la isopropil. Si notan la diferencia, aquí va a tener, o sea, se va a unir a la estructura principal por medio de un carbono
de un extremo. Pero en el isopropil se va a unir a la estructura principal en un carbono intermedio. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso del butano. Bueno, de 4 carbonos. No puede ser butano o isobutano. Esos son los alcanos. Pero cuando forman el grupo alquil, va a ser butil o isobutil. Acuérdense que este puede ser N-butil. Se recomienda ponerle la N. Y aquí vamos a tener que el N-butil se va a pegar a la cadena principal en un carbono que está a un extremo. Pero en el sec-butil va a ser un carbono intermedio. ¿Sí? Sec-butil quiere decir carbono secundario. ¿Por qué es un carbono secundario? Porque está unido a 2 carbonos, si se dan cuenta, y a un hidrógeno, que es este caso, ¿no? Sustituyente, sustituyente e hidrógeno. Es un carbono secundario. Ahora, vamos a ver el isobutil. El isobutil, si se dan cuenta, a diferencia, para que noten la diferencia del sec-butil, va a unirse a la cadena principal en el carbono de un extremo, ¿no? En cambio aquí no, es un carbono medio. Y vamos a tener también la del terbutil. En el caso del terbutil, si nos fijamos, tenemos 3 CH3 alrededor de un carbono. Y por la parte de en medio es donde se va a unir a la estructura principal. Este se llama ter porque es un carbono terciario. Está unido a 3 sustituyentes, ¿sí? Que en este caso son metilos. Bueno, y aquí pues es realmente lo mismo, ¿no? Tenemos el isopropilo, el sec-butilo, para que noten la diferencia con el isobutilo, y el terbutilo. Y aquí vamos a tener, en el caso del pentano, pentilo, ¿no? Y vamos a tener el isopentilo, el neopentilo y el terpentilo. Si se dan cuenta, en el caso del isopentilo es lo que les decía. Realmente se va a unir a la cadena principal por un carbono de un extremo. Aquí en el caso del neopentilo, se va a unir a la cadena principal, pero este carbono va a estar rodeado por 4 carbonos, ¿sí? Y en uno de ellos se va a unir, en uno de los extremos se va a unir a la cadena principal. Pero en el caso del terpentilo no, está rodeado por 3 carbonos, ¿sí? 3 sustituyentes y se va a unir por este carbono central a lo que es la estructura principal. Aquí les presento otra tabla. En el caso del grupo metilo, solo tiene una estructura, solo es la lineal, no tiene otra forma. El grupo etilo tampoco. El propilo, pues ya vimos que tiene la iso y, como les digo, pueden poner propilo o N-propilo, pero a veces se prefiere poner N para especificar. En el caso del butilo, lo mismo, ¿no? Se prefiere poner N para especificar. Pero algo que quería que noten aquí es que la estructura N, ¿sí? Es un carbono primario, porque está unido a un sustituyente, que es esto, ¿sí? Los carbonos, y a 2 hidrógenos. Ahora, vamos a ver los nombres sistemáticos de la IUPAC. Y vamos a empezar con la primera regla. La cadena principal, ¿sí? Y va a ser encontrar la cadena principal. La cadena continua más larga de átomos de carbono y se va a utilizar el nombre de esta cadena como el nombre base del compuesto. Cuando hay 2 cadenas largas de igual longitud, utilice como cadena principal aquella con el mayor número de sustituyentes. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros tomamos esta cadena, si se dan cuenta, tomamos la lineal, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero esta no es la cadena más larga, ¿sí? Si la tomamos de por aquí, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Entonces hay que tener muy buen ojo para esto, para detectar cuál es la cadena más larga, ¿sí? No siempre la cadena lineal va a ser la cadena más larga. Ok, vamos a ver estos 2 ejemplos, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero vamos a tomar ahorita
la cadena más larga, ¿no? Vamos a ver cuál sería la cadena más larga y nos vamos por aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tomamos esta. ¿Sí se dan cuenta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual si tomamos esta, ¿sí? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tomamos esta, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la cadena que nos dé el mayor número de radicales, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a tomar primero la que pusimos primero, ¿no? A ver qué pasa. Tomamos esta. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Aquí tenemos 3 radicales. Ahora, del otro lado, vamos a tomar la otra. Aquí puede ser hacia acá o hacia acá. Es lo mismo, ¿no? Siempre va a ser en el mismo carbono, pero vamos a tomarla hacia arriba. ¿Ok? Y ahora tenemos exactamente el mismo número de carbonos en la cadena principal, pero ¿cuál tiene mayor ramificación? Esta. Entonces, esta es la correcta y esta es incorrecta. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la segunda regla, que dice numerar la cadena principal para dar las posiciones de los sustituyentes. Asigna un número a cada átomo de carbono de la cadena principal. Numere la cadena más larga comenzando por el extremo de la cadena que se encuentra más cerca de un sustituyente. Si las ramificaciones están a la misma distancia de ambos extremos de la cadena principal, empieza a enumerar en el extremo más cercano al segundo punto de ramificación. ¿Okay? Entonces vamos a ver con un ejemplo a qué se refiere esto. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos de la regla anterior. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar el sustituyente más cercano. ¿Y por qué sustituyente? Porque sustituye al hidrógeno. También se le puede llamar ramificación. Y en este caso, si nosotros comenzamos, ¿sí? Por este carbono, vamos a comenzar por este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sucede? Aquí el carbono, tenemos el sustituyente en el carbono 3, ¿no? Si nosotros hubiésemos empezado por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos el sustituyente del carbono 4 y estaría mal, ¿no? Entonces de esta forma es correcta. Ahora, vamos a ponerle a este carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos empezado a numerar desde abajo? Ahora vamos a ver este compuesto donde tenemos las dos posibles formas de numerar, ¿sí? Si se dan cuenta, en la primera vamos a tener el sustituyente en el carbono 3, ¿sí? Aquí sería en el carbono 3. Y aquí el primer sustituyente está en el carbono 2. Entonces quiere decir que esta forma está mal y esta es la correcta, ¿ok? Ahora, la regla 3, nombrar los grupos alquilo. Nombra los grupos sustituyentes. Nombra los grupos sustituyentes unidos a la cadena más larga como grupos alquilo. De la posición de cada grupo alquilo mediante el número de átomos de carbono de la cadena principal al que esté unido. Utilice guiones para separar los diferentes prefijos y use comas para separar los números. Los grupos alquilo precedidos por sec o ter se alfabetizan por la primera letra del grupo alquilo. Y los isoalquilo y los neoalquilo se consideran como palabras únicas y se ordenan por I y N respectivamente. ¿Sí?
Ya que vimos la regla, ahora sí vamos a empezar a ver cómo va a quedar. Entonces vamos a ver estos ejemplos y vamos a ver cuál es la cadena más larga. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si tomamos esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y del otro lado sería 7. Entonces la cadena más larga sería esta. Empezamos a numerar desde donde esté más cerca el radical, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí vamos a nombrar los grupos alquilo. ¿Sí? Entonces va a ser 4. ¿Y qué grupo alquilo es este? Es un grupo de 3 carbonos, pero no es el propilo. No es el propilo. ¿Sí? Es el isopropilo. Entonces vamos a poner isopropil y se pone seguido el nombre. Habíamos dicho que era octano. Ahora, bien, vamos a ver este caso. Es exactamente lo mismo, la cadena más larga es esta, ¿no? Porque las otras nos darían menor número de carbonos en la cadena central. Y ahora vamos a ponerle número a los carbonos. En este caso sería 1, 2, 3, está igual en el 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este caso sería 4 y este. ¿Qué tipo de sustituyente es? Es un butilo, pero no es un butilo lineal, no es un N-butilo. Entonces en este caso sería un terbutilo. Se pone terbutil octano. ¿Correcto? Vamos a ver la cuarta regla, que dice organizar grupos múltiples y es nombrar compuestos con más de un sustituyente. Cuando estén presentes 2 o más sustituyentes, menciónenlos en orden alfabético. Si hay 2 o más sustituyentes alquilo iguales, utilice los prefijos di, tri, tetra, etc. para evitar repetir el nombre del grupo alquilo. Di significa 2, tri, 3, etc. Ok, entonces vamos a nombrar este, ¿sí? Por fin ya le vamos a poner nombre. Y habíamos dicho que este era el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué sustituyentes tenemos. En el carbono 2 vamos a tener un metilo. En el carbono 3, un etilo. En el carbono 4, un metilo. Y en el carbono 5, un metilo. ¿Está bien? Se nombra primero, bueno, va en orden alfabético, ¿no? Entonces vamos a poner 3, etilo, pero se pone etil, acuérdense, no se pone la O. 3 etil, y luego de esto vamos a poner un guión y los números donde está el metilo. 2, 4, 5, guión. Acuérdense que cada vez que separamos números y letras va un guión. Y entre números, comas. Tri, ¿sí? Por esto. Tri, metil, etano. Y ya está. Y este es un resumen de las reglas, ¿no? Entonces, para nombrar un alcano, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena continua más larga de átomos de carbono. Y vamos a utilizarla como el nombre base al final del nombre correspondiente. Vamos a enumerar la cadena más larga, comenzando por el extremo que se encuentra más cerca de una ramificación. Número 3. Nombrar los sustituyentes de la cadena más larga como grupos alquilo. De la posición de cada sustituyente por medio del número del átomo de carbono de la cadena principal al que está unido, seguido de un guión. Cuando haya 2 o más sustituyentes, menciónalos en orden alfabético. Si hay 2 o más sustituyentes alquilo iguales, utilice los prefijos di, tri, tetra, etc. Los cuales se ignoran para ordenar alfabéticamente. Y esto es con la finalidad de evitar repetir el nombre del grupo alquilo.
Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos sustituyentes complejos. Se utiliza la cadena alquino más larga como la base del grupo alquilo. El grupo alquilo base se numera a partir del átomo de carbono, carbono cabeza, que está enlazado a la cadena principal. Los sustituyentes del grupo alquilo base se mencionan con los números correspondientes y se utilizan paréntesis para resaltar el nombre del grupo alquilo complejo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos aquí el enlace, el cual va a unir a este sustituyente con la cadena principal. Y vamos a nombrar como carbono cabeza el que va unido, ¿no? Entonces sería 1, 2 y 3, ¿sí? Porque si nos vamos de este lado sería exactamente lo mismo, pero solo vamos a tener un radical. Aquí tendríamos más radicales. Entonces vamos a nombrar primero el etil, acuérdense por orden alfabético, entonces es 1, etil, y aquí 2, metil, y aquí en lugar de nombrar como un alcano, vamos a nombrarlo como un grupo alquilo, que sería propil, metil, propil, que es la cadena principal de de esta ramificación, ¿no? O sustituyente. Vamos a ver el segundo ejemplo, donde vamos a tener igual paréntesis, ¿sí? Y el carbono 1 ya sabemos que va a ser este. 2, 3 y 4. De esta forma tenemos bastantes sustituyentes, ¿no? Tenemos 3 sustituyentes. Entonces, lo vamos a nombrar como 1, 1, 3. Ponemos guión. Aquí va a ser trimetil, porque son 3. Y la cadena principal sería un butil. ¿Sí? Acuérdense que el número en el que va a ir, el número del carbono de la cadena principal, se pone aquí adelante. Vamos a nombrar este. Vamos a ver cuál sería nuestra cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si nos vamos para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si nos vamos para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que esta es nuestra cadena principal. ¿Sí? Empecemos a numerar desde este lado, que es donde están más cerca los radicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tiene un etil, entonces vamos a poner 3 etil. Y ¿qué sustituyente es? Entonces, este sustituyente es un sustituyente un poquito más complejo, ¿no? Entonces vamos a tomar su cadena más larga, este tiene que ser su carbono 1, y aquí podemos tomarlo lineal, ¿no? 1, 2, 3. Entonces vamos a tener que en el carbono 1 este sustituyente va a tener el etil. Acuérdense que el etil se nombra primero que el metil. Entonces va a ser 1 etil, 2 metil, y este es un propil. Propil. Y cerramos paréntesis. Okay. Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a nombrar? Ya, todo el compuesto. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? Vamos a empezar por orden alfabético. Entonces vamos a tomar el etil nada más. 3 etil. Y luego todo este sustituyente enorme va en el 5. 5, ponemos el guioncito. Y ahora sí, 1 etil, 2 metil, propil, cerramos paréntesis, no nan. Y este sería el nombre de este